Y también, finalmente, preguntarle, ayer el ingeniero Cárdenas y algunos otros intelectuales firman un desplegado pidiéndole una especie de acuerdo de unidad para enfrentar esta situación. Gracias. Entonces, afortunadamente, el pueblo está ayudando mucho, 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 mucho. Y de todas las clases sociales. Desde luego, es más el apoyo de los pobres, pero también en las clases medias están ayudando, profesionales, ya dije, empresarios, la mayoría de los mexicanos, los traficantes de influencia, los que tenían los negocios jugosos en el gobierno, pues no están conformes, no están de acuerdo. Sus voceros que se dedicaron a aplaudir, a fortalecer con sus escritos a la política neoliberal, que apoyaban como borregada la reforma energética y todas las llamadas reformas estructurales, pues esos no están conformes. Los que cobraban por hablar bien del gobierno, pues no están conformes. Incluso hasta académicos, intelectuales que trabajan en instituciones públicas o privadas con una concepción conservadora, tampoco están conformes. Es el caso de ellos porque está como Cárdenas, Clara Husselman, Santiago Levy. Ellos están planteando que usted haga un replanteamiento económico y que llame a una especie de acuerdo. El domingo vamos a hacer el planteamiento económico, nada más que no va a ser ortodoxo, no es más de lo mismo, porque esto ya cambió, porque siempre la costumbre, lo recurrente, era que ante estas crisis, ahí va el plan para contratar deuda. Pues estoy haciendo todo lo que sea posible para no contratar deuda. Porque imagínense si endeudamos al país. No, y tenemos muchos recursos. Es que imagínense cómo estaba el gobierno. En el 18, les pongo el ejemplo, el último año del anterior gobierno, la presidencia de la República ejerció 3.600 millones de pesos. Y nosotros ejercimos 800, de 3.600 a 800. Otro ejemplo, lo repito, aunque a mis adversarios o malquerientes les entre por un oído y les salga por otro, ofrezco disculpa. Voy a seguirlo diciendo. El aeropuerto de Texcoco, el estimado, 300,000 millones de pesos.
el aeropuerto de Santa Lucía, que lo vamos a terminar en menos tiempo y con mejor calidad, 80,000 millones de pesos, un ahorro de 220,000 millones de pesos. Otro ejemplo, se robaban 800 pipas diarias con el huachicol. Se redujo ese robo a 40 pipas diarias, de 800 a 40. Eso no lo tomaban en cuenta antes. No existía la variable combate a la corrupción. No existía para los tecnócratas la variable austeridad. Era otro modelo. O les enseñaban en las universidades del extranjero de que había que evitar la corrupción. ¿Recibían cursos sobre eso? ¿Recibían cursos acerca de que es inmoral que haya un gobierno rico con pueblo pobre? No, era otra fórmula. Entonces ahora pues se sienten descobijados, se quedaron colgados de la brocha, porque su modelo fracasó rotundamente. Esto no es un asunto ideológico, es juicio práctico. ¿Cómo vamos a seguir aplicando un modelo fracasado que empobreció al pueblo, que potenció la corrupción, que desató la inseguridad y la violencia? Es una insensatez estar pensando en más de lo mismo. Entonces, ya rompimos el molde neoliberal y no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Nada de que el llamado a la unidad y el plan para enfrentar la crisis y el apretarse el cinturón, que el pueblo se apriete el cinturón y ni modo, es un trago amargo, pero va a pasar. Tú aguanta, mientras unos cuantos se enriquecían con el sufrimiento de la mayoría de la gente. No, nada de eso. Sé que están desconcertados. Muchos dicen, ¿dónde está? Aunque estoy todos los días, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está el plan? El gobierno no reacciona. No, claro que reaccionamos. Si estamos reaccionando, entre otras cosas, aguantando toda la embestida de la oposición ambiciosa, que imagínense que a la primera que me presentan un proyecto, sí, cómo no, para que me aplaudan, te lo apruebo. Ahora tuve una reunión con los representantes de los empresarios y eso les expliqué. Digo, vamos a otra cosa. Y lo entendieron. Digo, no descarto lo que me están planteando, déjenlo ahí, vamos viéndolo. Fue muy buena reunión
Pero les dije, nosotros tenemos ya una manera de enfrentar esto y estamos seguros que va a funcionar y no descartamos todo lo demás. Esto que dicen, por ejemplo, no hay manera, tiene que haber deuda, es irremediable. Propuestas, por ejemplo, en el sentido de que aquí se reconoce en México y es en el único país en donde se habla de deuda neta y no deuda bruta en general, una especie de cómo medir la deuda. Si le llamo bruto, le llamo neta, entonces podría yo pedir prestado, solicitar crédito y quedaría igual. Pues eso es maquillaje, eso que están proponiendo algunos es simulación, llámese como se llame, va a ser deuda, aunque sea clandestina. ¿A quién voy a engañar? ¿Y por qué insisten tanto en la deuda? ¿Para qué quieren más recursos? Para rescates. Y yo creo que vamos a tener fondos suficientes para rescatar al pueblo y vamos a salir adelante. Y no descartamos ninguna posibilidad, pero no nos vamos a ir a la primera de bruces con lo que una y otra vez se ha aplicado y ha fracasado. Miren, en todo el periodo neoliberal ha habido corrupción, para entendernos. Ojalá y me contestaran los expertos. En todo el periodo neoliberal, que me contesten si es cierto o no, que me digan de que en el periodo neoliberal ha sido cuando más se ha saqueado a México en toda la historia. El periodo neoliberal fue el periodo de mayor saqueo a México, más que en la colonia, que es decir, mucho. Que me digan si es cierto o es mentira. Segundo, que me digan si es cierto o no que durante el periodo neoliberal que ha imperado la corrupción o que imperó la corrupción, cuando se profundizó más la corrupción, fue en periodos de crisis como este. ¿Cuándo toman la decisión del FOBAPROA de convertir las deudas privadas en deuda pública? En una situación como esta. Y si se va analizando, es cuando se han aprovechado más. Y otra cosa que también se puede medir, y ojalá y los expertos me digan si es cierto o no,
cuando más desigualdad social ha habido en México, es cuando más se han entregado a particulares, nacionales y extranjeros, los bienes del país. ¿Saben cuándo ha habido más desigualdad? En el periodo de Salinas de Gortari, cuando se entregaron todos los bancos y todas las empresas, cuando hubo el gran remate, la piñata, fue cuando se profundizó más la desigualdad en el país. Y hay datos de lo que estoy diciendo. Entonces yo entiendo que hay ahora una especie de desconcierto, porque imagínense la colonización mental durante 36 años de predominio neoliberal, porque no fue nada más la política económica, fue toda una avalancha de sofismas, de retacería ideológica, de sofismas, de mentiras, de engaño. Entonces, muy parecido a lo que sucedió cuando el derrumbe de la Unión Soviética. Imagínense quienes se formaron con esa concepción de las cosas y de repente se derrumba, hubo desconcierto, ¿a dónde vamos? Resultó que lo que yo defendía, en lo que yo creía, al final no sirvió, no era real. Pues es lo que está sucediendo. Algunos, ese es el pensamiento conservador. Entonces vamos a que saquemos adelante la transformación, cambios. Es el tiempo de profundizar en los cambios, no dar marcha atrás. Y todo el que quiera ayudar, que lo haga. Y es bienvenido su apoyo, pero ya no más retórica, no demagogia, no politiquería. Definiciones y congruencia. Definirse para ver de qué lado estamos. Si queremos que continúe el régimen corrupto, matizado, envuelto para regalo, pero al final de cuentas corrupción, o nos definimos por el cambio verdadero, por la transformación. Yo ya estoy definido desde hace tiempo y hay millones de mexicanos definidos. Me lo dicen en la calle. Me dicen, ni un paso atrás, resista, aguante. Y muchos llegan a decir, es la esperanza.
¿Y saben qué es la esperanza? Una fuerza muy poderosa que hicieron los tecnócratas neoliberales, corruptos, conservadores, robarnos hasta el derecho a la esperanza, y no lo lograron en situaciones muy difíciles, menos ahora. Vamos a salir de esta crisis transitoria.